Ustedes dijimos que anteriormente que, dado, ustedes venimos trabajando con un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, por ser triángulo, tiene lados y ángulos. Ahora vamos a considerar un triángulo dado. Un triángulo dado un triángulo ABC. Vamos a considerar un triángulo. ¿Bien? Ese triángulo también tiene lados y tiene ángulos, pero no es rectángulo. Ahora lo vamos a notar, vamos a construir un triángulo en forma general, donde sus lados y ángulos, en este caso, son agudos. No figura un ángulo recto. Ángulo agudo, agudo y agudo. No figura ángulo recto, entonces no es triángulo oblicuángulo. En todo caso, es un triángulo ABC oblicuángulo. ¿Qué implica la palabra oblicuángulo? Que todos sus ángulos oblicuos, que sus lados son oblicuos, que sus ángulos son distintos de 90 grados, no hay ángulo recto, que pueden ser agudos o bien puede haber un obtuso, pero no figura un ángulo recto. Entonces, en este caso tenemos el triángulo, el vértice es A, B y C. El ángulo es ángulo A, ángulo B, ángulo C. El lado enfrente del ángulo A, enfrente, el lado opuesto se dice al ángulo, lado opuesto al ángulo, A mayúscula, lado A. El lado opuesto al ángulo B, lado B. Y el lado opuesto al ángulo C, lado C, mayúscula. Pausa. Copien. Para poder, vuelvo a entrar, no voy a decir mejor. Entonces, ¿qué quiero decir? Como tenemos un triángulo oblicuángulo, lo que necesitamos es utilizar conceptos, relaciones de triángulos rectángulos. ¿Qué significa eso? Que nosotros en el triángulo oblicuángulo necesitamos un segmento auxiliar para obtener triángulos rectángulos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a trazar por el vértice B vamos a trazar por el vértice B la altura del triángulo. La altura del triángulo. La altura del triángulo. Entonces, para saber la altura de un triángulo, no puedo trazar por el vértice B un segmento oblicuo, porque no me está definiendo la altura del triángulo. Si yo quiero saber mi altura, tengo que medir cómo debe ser la medida de la regla o del instrumento que utilice con respecto al piso. Si quiero medir mi altura. ¿Cómo? Claro. No puedo medir mi altura desde el poco pelo que tengo hasta un punto en el piso que sea oblicuo. No lo puedo hacer. ¿Desde usted sus pies? Claro. ¿Y cómo debe ser esa? Desde abajo para arriba. Claro, recto. ¿Eso qué significa recto?
debe utilizar cateto menor, cateto mayor, entonces ubicar y medir mi altura. ¿Entiendes? No puedo medir de manera que no sea recto. ¿Qué significa que sea recto? Que la base con la posible altura tiene que formar un ángulo de 90 grados. No puede ser oblicuo, tiene que ser recto. Entonces, tracemos la altura por el vértice B en el triángulo. A la altura que hemos trazado el segmento por el vértice B, lo vamos a denominar H mayúscula. ¿Bien? O puede ser A de altura. Pero como ya tengo A como vértice, para que no coincida la notación, y tengo A como lado, no voy a usar la misma A. Por eso le voy a poner H, o T, o L. Y en este caso se va a llamar H el segmento que es altura. La altura me ha dividido al triángulo oblicuángulo en dos triángulos. Triángulo rectángulo porque mide 90 grados y triángulo rectángulo porque mide 90 grados. Tenemos dos triángulos. Considerando el triángulo A, y acá tengo un punto. Como acá tengo un punto, vamos a poner otro nombre. ¿Qué punto podré tener acá? ¿Qué nombre sugiere? Si tengo vértice A, B, C, ¿qué nombre? B. Entonces acá tengo el vértice D. ¿Bien? Ahora digo, vamos a considerando el triángulo A, B, D. Estoy considerando un triángulo ABD. Ya no el oblicuángulo, sino el triángulo ABD. Considerando el triángulo ABD. Triángulo, y ahora sí es rectángulo. El triángulo que estamos considerando, ABD, sí es rectángulo. Bien, para trazar su altura o un plano rectángulo. Ahora, en el triángulo ABD tenemos que, vamos a considerar el ángulo A. Ángulo A. Tenemos ángulo A. Tenemos, si es rectángulo, tenemos hipotenusas y catetos. Si tenemos ángulo A, tenemos ángulo de 90 grados, ¿cuál es la hipotenusa en el triángulo que estamos considerando? ¿Cuáles son los catetos? El C es la hipotenusa. Sí, porque está enfrente del ángulo recto. Sí. En la altura H, ¿qué es? Cateto opuesto. Cateto opuesto al ángulo Cateto A. adyacente. Y este segmento desde A hasta D, Cateto adyacente. cateto adyacente. Tenemos hipotenusa. Entonces, considerando el triángulo ABD rectángulo y el ángulo A, se tiene que el seno del ángulo A, ¿qué relacionaba el seno de un ángulo agudo A? ¿Qué relacionaba el seno? No de alfa, porque estamos hablando de A, B, C. Son vértices y el vértice puede señalar un ángulo. ¿Qué relacionaba el seno de un ángulo agudo cualquiera? En este caso A.
¿Qué relación? Cateto adyacente sobre el cateto. No, hipotenusa con cateto. Relacionado hipotenusas con catetos entre sí. A ver, ¿qué tipo de catetos? O con la hipotenusa o no. ¿Cuál era la razón, la relación que existía? Hipotenusa con cateto. Sí, cateto opuesto Sobre hipotenusa. sobre hipotenusa, relación en C. ¿No dije eso o dije mal? Por eso, el cateto opuesto, no el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, hipotenusa, no altura. Bien, por eso le agrego I. Sí, diferente. Bien, ahora, entonces, el seno del ángulo A es igual. Cateto opuesto, en el triángulo dijimos A, B, D, rectángulo. B y C. ¿Con B qué y D. expresión se reemplazaría al cateto opuesto? B y D. B y D. ¿Con H? H, porque es opuesto al H. Entonces tenemos H, que es la altura del, en este caso, del triángulo rectángulo. La hipotenusa C. con el lado C. Bien, entonces, eso significa entonces, ahora, tenemos una igualdad, una equivalencia entre el primer miembro y el segundo miembro. Si quiero despejar la altura H, ¿qué operación realiza el lado C y cómo se debe expresar del segundo miembro al primer miembro? Multiplicando. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, sí. Si quiero despejar H, quiero que H figure como única expresión. C realiza una operación en el segundo miembro. C. ¿Cómo se debe expresar en el primer miembro al lado C? Pasa multiplicando. ¿Qué quiero decir entonces? Sería C por seno C de alfa por seno de igual a H. Seno del ángulo A igual a lado H o altura H. Copia esta distancia, por favor. Vamos a considerar el otro ángulo agudo que no figuraba en el triángulo. Al considerar el otro ángulo, vamos a considerar el otro triángulo. Entonces, miren, considerando el triángulo, ahora ¿qué nombre tiene? ¿Cómo? B, C, D. O lo pueden nombrar como ustedes deseen. Generalmente las letras del abecedario se las lee. B, C, D, o D, C, B, O B, D, C también. No, queremos otras B, C, D. Bueno. Para no equivocarnos. Considerando entonces el triángulo BCD. Es un triángulo rectángulo. También rectángulo. Y también vamos a considerar y el ángulo, muy bien, C. No vértice, por eso va el símbolo. Y el ángulo. Bien. Vamos a considerar ahora el triángulo B, de vértice B, C y D. También es rectángulo. También tiene hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El ángulo. A. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo? H. ¿Cuál es D. el cateto adyacente? B y C. D, C, porque acá no hay una letra mayúscula, como dice, entonces D, desde D hasta C. Vamos a construir. Entonces, tenemos. Y acá como hemos usado seno, también vamos a usar seno para el otro ¿Y ángulo. ese puede utilizar coseno? Sí, pero
para ver cuál es la relación. Fíjense, ¿por qué digo pero? Seno del ángulo C igual. ¿Qué relacionaba el seno de un ángulo? Cateto opuesto sobre Cateto opuesto Sobre hipotenusa. con hipotenusa. Lo vamos a llamar hipo para no mezclar con la altura h. Bien, hipotenusa por ahora. y sería altura. Entonces, A. el seno del ángulo C, reemplazando que anotar. H sobre A. A y después H sobre el lado A. H, que es la altura sobre A. Lado A, que es la hipotenusa. Entonces, despejando H, A por porque seno H es de C auxiliar, igual a H. la altura H, ¿a qué es igual? O lo puedo hacer de esta manera o lo puedo expresar de esta manera. A por seno de C igual a H. A por Por seno seno de C igual a del H. ángulo C. Y tenemos la segunda relación. Sentemos, lo vuelvo a explicar. Sí, ese se llama segmento, esa varita se dice segmento. Entonces, cuando yo veo esa línea, es un segmento porque tiene un extremo. También se llama lado porque es un triángulo. Acá lo puedo expresar. Observen un ratito. Acá un ratito ya lo podemos ver. Lo que quiero decir que podía haber expresado como estaba lo anterior. O lo anterior puedo cambiar el orden y también quedará expresado como esto. Lo podemos hacer de cualquier forma. ¿Sí? Lo que quiero decir que como es una igualdad de miembros, primer miembro, segundo miembro, primer miembro, segundo miembro, puedo modificar el orden, no se va a modificar la igualdad. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí estamos? No. ¿Seguimos? No. A ver, bueno, ya lo explico. Acá arriba lo voy a hacer en la parte superior. ¿Sí? ¿Empiezo? Esperen. ¿Ya terminamos? Y ahora después, antes de que empiece, ¿sabe qué? ¿Sabe que el cantante Montecristo? Sí, hace tiempo. La otra semana. Es verdad. Ya no fue. ¿Se acuerda de que estaba en la fotografía? ¿Se acuerdan? Estaba boca, basta. Conmigo no, yo me fui a ver a Montecristo a dónde? A su, no puedo creer, qué triste. Yo no me voy a poner eso. Sí, varias veces lo dijo. Fue que era jovencito. Y la Tiene varios años. Le gustó cómo cantó en la fotografía. Claro, sí, ahí. Cantó copado, ¿se acuerda? Pero ¿se acuerda? Así está. ¡Está grabando! Está grabado. Ay, sí. ¿Cómo? Fíjense. ¿Cómo? En la primera expresión, en el primer triángulo, h, que es la altura, es igual a la altura h en el segundo triángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hemos trabajado ya sea en el triángulo A, B, D, la altura h es la misma que vamos a trabajar ahora en el triángulo BDC o BCD. Es la misma, es el mismo segmento.
como es la misma, ¿qué quiero decir? Que H es igual a H en un triángulo y en el otro triángulo, en el primer triángulo H es igual a la misma altura H en el segundo triángulo, por eso hay una igualdad, los segundos miembros también son iguales. ¿Qué quiero decir? Reemplazando H en el primer miembro, en el primer triángulo rectángulo, tenemos que, en vez de colocar H, voy a colocar C por seno de A, porque es el primer triángulo. Como es una igualdad, reemplazo Y sería A C igual a por seno de A. Igual, y en el segundo triángulo, H es igual a una expresión que voy a reemplazar. A por seno de C. Bien. ¿Cómo? Ahora, como esta igualdad hay productos en el primer miembro y multiplicación o producto en el segundo miembro, vamos a expresarlo de otra manera. ¿Qué podría hacer con el factor C, lado C? ¿Cómo se expresa en el segundo miembro? ¿Y cómo se expresa el factor A, lado A, en el primer miembro? ¿Qué operación realiza en el segundo miembro y cómo se expresará en el primer miembro? Me está multiplicando cosas dividiendo. Ambos, porque multiplican, van a transponerse dividiendo. Entonces vamos a anotar seno de A sobre A. Y es igual al seno de C sobre C. Como utiliza esta expresión, utiliza la función seno en ambos miembros, se denomina teorema del seno. Vuelvo a reiterar un ratito, se denomina teorema del seno. Así se llama la nueva forma. Pausa. Una razón o proporción. Entonces, vamos a decir que los senos de los ángulos de un triángulo oblicuángulo, el seno de un ángulo en un triángulo oblicuángulo, fíjense que la proporción es con su lado opuesto. ¿Por qué? Quiero decir, nosotros tenemos que armar seno de A con lado A, seno de C con lado C, lado opuesto. Fíjense la fórmula. Si nosotros usamos el ángulo A y decimos seno de A con el lado opuesto, que es lado A. En la expresión, fíjense cómo se llama la división. Seno de C con su lado opuesto, que es el lado C. Y el seno de B, ¿con quién tendría que ser? Con el, ¿qué lado es este? No, Adyacente. tiene nombre pero acá. Adyacente. A hasta C es Cateto adyacente. lado B. A, lado B. Este B es todo este lado. Entonces nosotros tenemos que armar así las relaciones, enfrentadas. ¿Bien? Entonces tenemos seno de A, del ángulo A, ¿con quién? Con A. Con el lado Con el lado A, A. opuesto. Igual, es una relación de proporcionalidad. Seno de B, de B, porque vamos a ir en orden. Seno A, B y C. ¿Con qué lado vamos a armar? B. Con lado B. Y luego seno de C, Con C. ¿con qué lado? C. Con C. Con C. ¿Ve? O sea, ya, ahora no hace falta demostrar
hemos obtenido el otro lado que nos faltaba analizar. Cada lado es proporcional con su seno, o cada seno de cada ángulo es proporcional con su lado opuesto. ¿Sí? Ahora lo damos pausa un ratito. Trabajar, en vez de despejar C al segundo miembro como división, puedo despejar seno de A al segundo miembro. ¿Qué quiero decir? Que en vez de que anote primero seno de A con A, puedo cambiar el orden y puedo colocar A Seno de. es al seno de A, porque se relaciona al mismo A. O bien B es al seno de B. Seno de B. O bien el lado C es al seno del lado C. Bien. Sí. C minúscula. C mayúscula. ¿Por qué no? Sí, usted lo puso con el segmento. La beta La también beta está también. bien. Profe, ¿por qué hizo así inversa ahora? Porque ya. ¿Puedo poner pausa? Porque